Hola, ¿qué tal? Buen día, mi nombre es Edgar Jesús Tavares, soy médico residente del Hospital General Gaudencio González Garza del Centro Médico Nacional Arrasa. El día de hoy pues yo voy a impartir la clase que lleva por nombre Aplicaciones y actualidades de los métodos de estudio del sistema digestivo dentro del marco del módulo de gastroradiología. Vamos a revisar cuestiones tanto actuales o de poca revisión dentro del marco del ultrasonido, la tomografía y la resonancia magnética. Vamos a comenzar con la elastografía. Esta es una aplicación del ultrasonido diagnóstico en la cual, gracias a una aplicación de fuerza y posterior recuperación de la deformidad de un tejido, se puede hacer una comparación entre otro adyacente y de esta manera pues generar un mapa colorimétrico que nos hable del porcentaje de deformidad entre una estructura y otra y con ello determinando el grado de rigidez. Es un estudio meramente cualitativo, pero que nos puede aportar información valiosa. Dentro del marco de la elastografía, pues bueno, la podemos dividir en elastografía estática, que es con la que contamos en nuestro centro, y es la elastografía dinámica, en la cual, por aplicación de ondas de corte por el mismo transductor, se puede realizar una cuantificación del grado de rigidez medido en kilopascales. Y en la elastografía continua, que la vuelven como el estándar en esta aplicación por resonancia magnética, sin embargo de poca accesibilidad. Esta es una imagen de ultrasonido en escala de grises con aplicación de elastografía a nivel del mesogastro, donde observamos una porción del páncreas y anterior a él una parte del lóbulo hepático izquierdo del hígado, en donde pues podemos ver que existe una aplicación de mapa elastográfico. Pero esto es importante porque esta elastografía está en vía de realización, o sea, no es un mapa colorimétrico aceptable. Veamos que en la flecha viene pues, de identificar la línea en el tiempo, en donde esta línea va pues generando modificaciones en la dirección, dependiendo de si nosotros aplicamos una fuerza deformante o permitimos que el tejido se relaje. De esta manera podemos establecer entre relajación y aplicación de fuerza, y en una cantidad de ciclos determinados vamos a tener que pues encasillar una fuerza-tiempo óptimo para que ese mapa colorimétrico sea proporcional y que se pueda expresar como una medida de medición o un estándar de medición. Si el color magenta, el cuadrito de color magenta no se pues llena de ese espacio verde o se marca en verde, queremos decir que no es estable tanto la aplicación como la deformidad del tejido como la recuperación posterior. Y si esto no es óptimo, pues el mapa colorimétrico está sesgado. Entonces, de esta manera nosotros aseguramos que tanto la aplicación de fuerza como el grado de recuperación de la misma deformidad es estándar, es balanceada, y que podemos nosotros hacer una cuantificación estandarizada. De hecho, vemos que el tiempo de fuerza pues va en el mapa, en el eje horizontal, y la cantidad de ciclos pues la vez que yo tengo que aplicar fuerza y permitir que se relaje el tejido hasta que yo pueda encontrar un estándar de equilibrio entre una y otra, ¿no? De esta manera podemos hacer pues, cuantificaciones de la cantidad de rigidez, como en este caso que aplicamos el ROI marcado con la letra T1, que es el estándar o el elemento a medir, y la referencia, en este caso yo lo comparé con el parénquima del hígado, y pues dependiendo de las correlaciones que tengamos ya sabemos si existe o no una pues, correlación entre el grado de rigidez entre uno y otro. En este caso, pues bueno, este valor no es nada real porque pues no existe una aplicación continua de la fuerza. Entonces ese es un punto importante al momento de hacer las mediciones elastográficas. Posteriormente, otra de las aplicaciones del ultrasonido, pues bueno, es la medición de la pared del colon. Es importante, necesitamos, en esta imagen tenemos un estudio de ultrasonido en escala de grises a nivel de la corredera parietocólica izquierda, donde podemos observar que existen ciertos parámetros o ciertas líneas de medición. Podemos ver que marcado con la letra A existe una especie de línea hiperecogénica que está en relación con la capa parietal del peritoneo, y posteriormente una capa prácticamente imperceptible pero anecoica, que es el líquido dentro de entre las capas del peritoneo. Posterior existe otra línea hiperecogénica que está marcada con la letra C, que es la capa peritoneal visceral
Posteriormente, pues ya la imagen D pues es el conjunto desde la serosa hasta la mucosa y antes de la reverberancia. Veamos bien que esta parte ya es reverberancia, esta parte ya es cavidad, no es parte de la medición de la pared del intestino. Entonces es importante que tengamos en cuenta estas condiciones, puesto que luego andamos midiendo de manera errónea la pared del intestino. Entonces en este caso es sumamente importante que tengamos cuenta que al momento de la respiración las hojas del peritoneo se deslizan una sobre otra y esto nos permite identificar al momento de hacer el congelamiento de la imagen, nos permite identificar precisamente cuáles de estas capas las que estamos viendo y ya con ello podemos hacer la medición de la de la pared del intestino. Hablando de la osteografía, pues bueno, tenemos que la pared del intestino es pues, rígida, tiene cierta rigidez. Sin embargo, ya en la aplicación o en la traducción clínica, pues bueno, podemos observar que, por ejemplo, en esta imagen de un paciente con enfermedad de Cusi, vemos que el engrosamiento de la pared es predominantemente por colores fríos que van entre la mitad de la escala colorimétrica y que eso atribuye a una inflamación a un estado inflamatorio de la pared que no traduce ningún un cambio en el tejido. Esto llama la atención dado que pues, en la enfermedad de Cusi pues, la afección es básicamente de la porción de la mucosa hasta antes de la muscular y de esta manera pues bueno lo que se encuentra es un concentrado inflamatorio. Cosa contraria en la enfermedad de Crohn en la cual ya existe una afección transmural en donde la inflamación crónica ha generado depósito de fibras de matriz extracelular, se ha manifestado con formación de microabscesos, que se han resuelto, calcificaciones y este engrosamiento de la pared pues ya tiene un componente granulomatoso que lo hace rígido. Entonces en este caso vemos como el mapa colorimétrico va hacia la escala, hacia la tendencia hacia los azules, que es básicamente la parte más sólida, más rígida en esta imagen. La aplicación en una neoplasia podemos observar que pues, es una deformidad o una alteración nodular como tal de la pared. Esta nodularidad ya tiene un componente en la elastografía con zonas de reblandecimiento central que están representadas en este caso por el color rojo. Vemos que acá el mapa rojo es de suave. Un reblandecimiento en la parte más interna y en la parte más externa. En este caso puede corresponder con zonas de alta vascularidad y al centro de zonas de necrosis. Otra de las aplicaciones interesantes, bueno, aquí tenemos una radiografía de cúbito supino en región anteroposterior de abdomen, donde podemos observar una distribución totalmente anormal de la distribución del gas intestinal. Veamos que existe una gran distribución difusa de estructuras ovoides radiotransparentes que borran por completo la interfaz entre los órganos. De igual manera observamos el signo de la gaviota, que básicamente nos habla de aire libre subdiafragmático o de neumoperitoneo. Y ya en las magnificaciones de esta radiografía podemos observar la relación que guarda con el diafragma. Vemos el tipo de las lesiones que son redondeadas, radiotransparentes, y que existe pues una situación a tensión. Veamos cómo existe deformación de la barrera, de la pared del abdomen, hablando de las correderas paritocólicas y pues esto en relación a la situación de tensión en las cuales se encuentran los órganos intraabdominales. Hablamos en este caso de una neumatosis quística y este pues, mecanismo está mediado por afecciones previas que pueden estar asociadas a isquemia intestinal desde la etapa, neonatal y que pues, al combinarse con la flora o con la microbiota pues, se produce esta cantidad importante de gas en la cual puede existir un cotransporte y que puede estar generando estas pequeñas cavitaciones de la pared. Existen varios mecanismos asociados, el más estudiado es el de la enterocolitis necrosante y pues bueno, hablamos de que existe un transporte de gas a nivel de la pared del intestino. Este es parte de un paciente, su ultrasonido en escala de grises con transductor lineal, en el cual podemos observar una onda peristáltica, en la cual nos asegura que esto es intestino y lesiones hiperecogénicas puntiformes localizadas dentro de la pared del mismo, que esto nos habla de la reverberancia que existe del gas que está contenido dentro de la pared del intestino.
De igual manera, pues esto es una tomografía transversal en donde pues llama la atención que no vemos una interfase adecuada entre las estructuras intestinales. Vemos un claro o un evidente reforzamiento en halo negro en donde no vemos la pared del intestino, sin embargo no quiere decir que no exista, ahí tendríamos que aplicar una ventana de pulmón. Es igual reconstrucciones coronales y sagitales del mismo paciente, donde podemos observar que la gran distribución masiva del aire, pues inclusive no nos deja ver más allá del intestino sano, ¿no? Esta es la parte del intestino sano que podemos encontrar, el cual pues sí tiene una adecuada diferenciación de su pared y el otro pues no nos permite ver por la gran distribución del aire, ¿no? La presencia de aire libre subdiafragmático en este caso y la compresión de los órganos del intestino adyacente que se encuentra replegado en sentido posterior inferior. Este es un fragmento de una serie esofagostrodenal con énfasis en el estómago, donde podemos observar que se intentó hacer una mucosografía en la cual podemos observar el medio de contraste contenido tanto en fondo como en región antropilórica. Es interesante ver el patrón de las lesiones que se encuentran también en el estómago, que son innumerables defectos de llenado de morfología ovoide que no tienen confluencia entre sí, ajá, y que pues, nos deja ver la afección también a este órgano, ¿no? Llama la atención también pues la forma en la que está pasando el medio de contraste en la región antropilórica, lo que nos habla del mecanismo obstructivo a este nivel, ¿no? Ajá. Y posteriormente en las reconstrucciones de mínima intensidad con ventana para pulmón, podemos observar la gran distribución o la afectación de la pared de prácticamente todo el tracto digestivo, ajá, con desplazamiento de los órganos, la presencia del aire libre subdiafragmático. Vamos a observar la morfología de las lesiones, que son de morfología quística ovoide de contenido isodenso a gas y que se distribuyen en el sentido en relación a la fondo de la gravedad. En este caso, pues ya no está esta estructura intestinal, pues bueno, vemos que no está tan afectada, solo tiene algunas, pero existen algunas otras que está por completo toda la circunferencia del intestino. Ya en la imagen postquirúrgica es notable ver el grado de lesiones quísticas de contenido aéreo, en las cuales se encuentra afectado diferentes porciones del tracto intestinal. Este paciente cursó con múltiples eventos de oclusión intestinal o suboclusivos, y en este caso pues hicieron alguna resección del tejido intestinal ya no viable, ¿no? Hablando del ultrasonido vascular, vamos a hablar tanto del ultrasonido vascular mesentérico. Es importante recordar, pues, la arteria mesentérica emerge de la cara anterior de la arteria aorta y pues genera una morfología peculiar en la cual nos ofrece diferentes porciones, el origen, el ostium, la parte proximal, la media y la distal. A nivel del origen, pues bueno, vamos a encontrar un espectro sumamente acuminado, que esto es fisiológico, pues hacia nivel del ostium de la arteria, y posteriormente hace esta flexura en la cual va a perder velocidad picosistólica y se va a estandarizar un poco más la morfología real del espectro de la arteria mesentérica. Entonces es interesante cómo vemos diferentes morfologías espectrales a este nivel, y dependiendo de donde nosotros estemos colocando el espacio de muestreo, pues bueno, nosotros debemos hacer la correlación con la morfología esperada, y siempre debe de respetar los valores de corte en caso de que se sospeche de alguna estenosis a este nivel. De igual manera, en este tipo de ultrasonidos, pues es importante, sumamente importante el ayuno. El paciente, bueno, vemos que la arteria mesentérica pues sufre cambios a lo largo del ciclo de alimento y digestión, en donde podemos observar que, bueno, son imágenes de ultrasonido transductor convexo de la arteria aorta a nivel de la emergencia del tronco celíaco y la arteria mesentérica superior, donde podemos observar la morfología espectral que se ve modificado tanto en la apertura diastólica como en la velocidad picosistólica, antes y después del alimento. Y de igual manera vemos a nivel de la arteria mesentérica inferior la gran modificación de la velocidad picosistólica que se observa de manera en el postpandrio, ¿no? Hasta 300 centímetros sobre segundo. Hablando de la estenosis mesentérica, pues bueno, el diagnóstico primordialmente lo hacemos por ultrasonido. Es un ultrasonido en escala de grises con transductor convexo con aplicación Doppler color y espectral. Es una paciente femenina de 17 años de edad con antecedente de enfermedad de Takayasu.
ella presentaba angina abdominal postprandial y modificación en la enzimática bioquímica del hígado. De esta manera hicimos el abordaje y observamos que con una adecuada corrección del ángulo a nivel de la arteria mesentérica y tronco celíaco tenemos velocidades picosistólicas pues bastante considerables de hasta 542 y 500 centímetros sobre segundo respectivamente. Vemos que se correlaciona en la imagen multiplanar de proyección de máxima intensidad, de esa tomografía computada con medida de contraste en fase geográfica, en la cual podemos observar la disminución del ostium a nivel de la emergencia del tronco celíaco, arteria mesentérica y de la arteria renal. Se correlaciona igual con la representación volumétrica y pues bueno, recordar que tenemos que hacer siempre una medición de la arteria previa, en este caso pues de la aorta, para determinar el índice aortomesentérico. Hablando de la atresia de las vías biliares, bueno, pues en este caso tenemos que recordar los múltiples variantes que existen de esta enfermedad. Es interesante ver cómo pues existe una afectación de la vía biliar junto con la vesícula biliar, en donde la vesícula biliar está respetada. En otra, cuando la vía común se encuentra atrésica, respetando y no respetando la vesícula biliar, la presencia de microquistes o la presentación de macroquistes con presencia de la vesícula biliar. Y por el diagnóstico por ultrasonido, pues bueno, tendría que incluir un estudio en escala de grises con aplicación Doppler color, con transductor de 3 convexo y transductor lineal, ¿no? Entonces es importante determinar los datos radiológicos por este método de estudio. Observamos estos ultrasonidos, la presencia de una imagen triangular e hiperecogénica, en la cual hablamos o estamos haciendo referencia al cordón triangular fibroso, que es básicamente la transformación de los conductos biliares en una estructura fibrótica. De igual manera existen pues múltiples morfologías de la vesícula biliar asociadas, en la cual pues puede estar presente pero de manera irregular o mal formada, con engrosamientos focales de la pared, con esbozos rudimentarios de la misma o totalmente fibrosada. Otro de los datos importantes por ultrasonido con transductor lineal es la aplicación de Doppler color, en donde la vasculatura arterial va a estar prominente hasta la región capsular del hígado, y ello nos va a hablar pues de que al no existir pues los conductos biliares, pues las ramas arteriales pues se hacen mucho más prevalentes en ese sentido. Ese es el caso de una paciente con diagnóstico de atresia de vías biliares. Podemos observar en la imagen A, la imagen diagnóstica, donde observamos a nivel nivel iliar, pues una remanencia de la vesícula biliar con engrosamiento de la pared de manera concéntrica, y que pues se hizo una cirugía de Kasai. Posteriormente, bueno, se hace la cuantificación con aplicación elastográfica de onda de corte, donde podemos observar que no existen alteraciones en la rigidez ni del hígado ni del vaso. Y 2 años posteriores a la cirugía, pues vemos que no existen modificaciones de la rigidez de la misma, y esto nos habla pues de que el éxito el diagnóstico prematuro y el éxito de la cirugía. Hablando pues, de resonancia magnética, pues podemos observar en esta imagen ponderada en T2 con supresión grasa la presencia de una vesícula biliar con dismorfia o malformada, con un contenido escasamente líquido en su interior, y podemos hacer pues el énfasis que es por una estructura anatómica la resonancia magnética en esta enfermedad. Y pues bueno, es obligación de nosotros por ultrasonido reportar ciertas situaciones obligatorias para poder llegar a hacer un diagnóstico preciso. La presencia o ausencia de la vesícula biliar, los diámetros de la vesícula biliar, el espesor de la pared y si es regular o si existen engrosamientos focales, la presencia del signo de fibrótico o del triángulo hiperecogénico, la presencia de macroquiste o microquiste, y si existe síndrome de polisplenia, y si existe esplenomegalia y datos de hipertensión portal o colaterales vasculares. Estos datos son importantes dado que, pues bueno, si se hace un abordaje pues, sistematizado, podemos llegar a un diagnóstico adecuado y con ello repercutir en la calidad de vida del paciente de manera posterior. De igual manera, la tomografía computada nos ayuda, en este caso, pues bueno, es la determinación de aire libre o subdiafragmático o neumoperitoneo. Vemos serie de radiografías, es una radiografía anteroposterior de abdomen,
en decúbito supino, donde es evidente del desplazamiento, el sentido caudal del hígado por presencia de aire libre subdiafragmático, el cual pues, el diafragma se eleva y pues nos da este signo a este nivel. Vemos la gran distensibilidad de distensión de las asas de intestino, ajá, y que pues, nos da prácticamente el dato del reforzamiento negro, que ya lo podemos hacer evidente en la ventana del pulmón, es de la tomografía, ¿no? Y pues, de igual manera vemos cómo existe este desplazamiento extraintestinal por esta imagen isodensa a gas. El neumoperitoneo también no lo podemos encontrar de esta manera. Es una imagen, es una tomografía computada transversal en fase simple a nivel de la pelvis, donde podemos observar en topografía del colon sigmoides la presencia de imágenes isodensa a gas de manera concéntrica al mismo. Vemos el cambio de la cogenicidad con aumento de la densidad y estriación de la grasa mesentérica en relación a una enfermedad diverticular complicada. Vemos en las reconstrucciones de tomografía computada, construcción coronal, con aplicación de proyección de mínima intensidad y ventana de pulmón, cómo existe este neumoperitoneo desde la porción afectada ascendente hasta el mediastino, y vemos que pues, en este sentido sigue el eje de la vena gonadal. De igual manera, para hacer las determinaciones de sangrado o hemorragia activa, pues bueno, tenemos estas tres tomografías contrastadas seriadas en diferentes fases, arterial, portal y tardía, donde se identifica pues a nivel del colon pues presencia de esta imagen hiperdensa ovoide, la cual conforme ha pasado la exploración se observa una morfología cambiante hacia forma de media luna, y que posteriormente se ha incrementado de tamaño en la fase tardía, se ha vuelto una imagen ovoide, que no es más que el contraste extravasándose, hablando de que existe una hemorragia activa a nivel del colon. Hablando de la tomografía trifásica hepática, pues son múltiples los factores que pues, se ven involucrados. Es importante de igual manera aseverar que los puntos críticos son la toma de decisiones, ¿no? Vemos que en la administración del medio de contraste mayor contraste no es igual a mejor estudio. Eso nos debe de quedar muy claro. Lo que nosotros buscamos en este tipo de estudio es la generación de picos de reforzamiento. De esta manera, pues el ojo pues, del radiólogo va a tener mucho mayor capacidad de determinar o de discriminar estos puntos de densidad diferente. Esto lo vamos a lograr, con un adecuado caudal de inoculación, si el paciente tiene primero por las condiciones no modificables, adecuado gasto cardíaco, frecuencia cardíaca estable, y de esta manera podemos asegurar que las condiciones del paciente no van a ver afectadas. En la cuestión de la administración del contraste, pues bueno, asegurar un caudal óptimo que asegure la formación de estos picos y posteriormente la adquisición del estudio. Recordemos que la cuantificación de los tiempos, dependiendo de lo que estamos adquiriendo, es bastante importante. Esto lo logramos pues jugando con los valores como por ejemplo el pitch, que es la velocidad de alimentación con la movilidad de la mesa, y el eje del rayo, ¿no? Caudocefálico, cefalópodo, de cabeza a pies o de pies a cabeza, ¿no? De igual manera, hablamos que podemos generar diferencia de los picos, pero con diferentes cantidades del medio de contraste, y es interesante ver que no porque administramos menos medio de contraste, pero si lo generamos un pico adecuado, la capacidad de visualización de las diferentes estructuras pues es posible por el radiólogo, ¿de acuerdo? Entonces es interesante ver cómo lo que habitualmente podemos pensar o inferir pues no es lo adecuado, ¿no? Siempre tenemos que justificarlo. En este caso, bueno, el estudio trifásico de hígado puede ser simple, bifásico o trifásico, depende de lo que nos interese ver. Muchas de las veces solamente nos interesan las cuestiones vasculares generales y podemos hacer un estudio pues bifásico, ¿no? Pero pues de entrada el estudio del hígado debe de ser siempre trifásico, y hablamos de pues, agregar la fase simple. Los criterios de adquisición de las imágenes debe de ser los estándares y la colimación pues, de las cúpulas diafragmáticas a la sínfisis del pubis. Es importante pues recordar que la fase simple debe ser una adquisición completa de todo el abdomen, y la fase arterial y portal pues solamente nos sirve en la región del mesogastro.
debemos de hacer el énfasis en que a nivel arterial, pues bueno, predominantemente lo usamos cuando sospechamos afecciones vasculares o de etiología neoplásica, y a nivel portal, pues lo utilizamos más para observar la perfusión hepática. Eh, Nosotros pues, sabemos que, pues, por ejemplo, los pediátricos, las fases arteriales no nos sirven de mucho, salvo ciertos casos en específico, pero en el adulto sí es importante establecer inclusive hasta variantes anatómicas. De esta manera, el hígado, pues bueno, tendremos que entender múltiples conceptos importantes, que como lo es la presencia de contraste arterial o en la fase arterial, pues va a irrigar aquellas estructuras altamente vascularizadas dependientes de arterias, por ejemplo, neoplasias malignas. Y en las fases portales, pues bueno, se van a ver los reforzamientos de las otras entidades que son dependientes del parénquima hepático y que dependen de una circulación más de las suprahepáticas y de la vena porta. Como en este caso son 4 tomografías transversales a nivel del hígado con protocolo trifásico, y podemos observar en la fase simple es una lesión ovoide en el lóbulo derecho, predominio hipodenso, que al administrar medio de contraste en fase arterial tiene un reforzamiento nodular heterogéneo con áreas centrales hipodensas y una arteria prominente nutricia. Vemos que en la fase portal ya existe un lavado del contraste y se nota más en la zona hipodensa de la misma, y ya en la fase de equilibrio, en la fase venosa, podemos observar que existe un lavado casi de toda la lesión. Esto nos traduce una lesión dependiente de la circulación arterial, y con un lavado tan importante, pues una lesión maligna a nivel del hígado. En este caso ya se trata de un carcinoma hepatocelular. Hablando de las metástasis, pues bueno, la diferente morfología que podemos tener, hipervasculares, hipovasculares, quísticas, pues bueno, nos hace pensar en diferentes pues, etiologías o en diferentes primarios. El dato importante por tomografía trifásica, pues es la presencia de hipodensidades que pueden ser no confluentes. En este sentido, debemos hacer diagnóstico diferencial con una enfermedad piógena. Y la administración de medio de contraste en fase arterial, podemos observar que existe un reforzamiento anular muy nítido, muy fino, pero que existe vascularidad de las mismas desde la fase arterial, cosa que no pasaría en una afección infecciosa. La afección infecciosa va a reforzar hasta las etapas venosas. Vemos que en la fase portal también existe un importante reforzamiento capsular de la lesión, inclusive se observa una cápsula engrosada, y ya en las fases venosas existe una persistencia del reforzamiento, y que existen algunas otras estructuras que no están reforzando, esto debido a la gran cantidad de necrosis. Esto nos descarta una afección infecciosa de igual manera. Dentro de este otro ejemplo es una ultrasonido en escala de gris con aplicación Doppler poder. Vemos una imagen dependiente del lóbulo derecho, de morfología ovoide, bordes regulares, definidos un tanto heterogénea con zonas hiperecogénicas, y que en la traducción en la tomografía en fase arterial vemos que existe un casi nulo reforzamiento, es muy periférico, y que pues nos deja ver esta lesión hipodensa, ¿no? Ya en las fases venosas, perdón, portales, podemos observar que este reforzamiento ha aumentado en la lesión, se denomina de manera centrípeta, y que nos deja ver áreas hipodensas centrales, que al momento de pasar a la fase más tardía, podemos observar que esta lesión ha tenido un reforzamiento casi homogéneo, lo cual nos habla de un comportamiento característico de un hemangioma típico. Y en la traducción, en este caso, es una imagen de gran tamaño con heterogénea, depende del lóbulo hepático, los segmentos 4 a 4B, predominantemente, en donde podemos observar la heterogeneidad de la lesión de predominio hipoecogénica con áreas hiperecogénicas y áreas anecoicas en su interior, que transmutación en medio de contraste, por ejemplo, vemos en la fase portal cómo existe reforzamiento predominantemente periférico, con áreas heterogéneas que no han reforzado, y que al momento de pasar el tiempo en la fase venosa observamos que es un reforzamiento nodular incompleto, pero que tiende a ese reforzamiento centrípeto característico, pero la presencia de imágenes hipodensas en su interior que no han reforzado, nos hablamos de lagunas venosas, nos habla de la presencia de que sea un hemangioma cavernoso. Igual tenemos 4 imágenes de tomografía de hígado, donde podemos observar en la imagen simple pues una lesión isodensa al parénquima hepático,
con un componente hipodenso en su interior, el cual tras la administración del medio de contraste pues experimenta un reforzamiento en la fase arterial nodular heterogéneo con una área pues hipodensa central, y existen pues componentes vasculares arteriales periféricos en el mismo. Pasado el tiempo en la fase portal vemos que esta lesión tiene un lavado relativamente similar al del parénquima hepático, y que pues el área hipodensa central ha disminuido de tamaño hasta lograr en la fase venosa, observamos que prácticamente es imperceptible la imagen hipodensa central. En este caso se trató de una hiperplasia anular focal. Hablando de la tomografía de arteria mesentérica, pues bueno, hay algunos puntos muy importantes nada más, que es la colimación a este nivel, sospecha de una estenosis o de una trombosis a este nivel. Debe ser con administración de bolus tracking, debe ser un paciente tras la ingesta de alimentos. Recordemos que eso va a dilatar las arterias a este nivel, y nos va a generar un estudio mucho más claro de interpretar. Para poder obtener este tipo de imágenes, ¿no? Son las ramas completas de la arteria mesentérica superior e inferior, desde su emergencia a la arteria aorta. Igual podemos observar las arterias dependientes del tronco celíaco, y podemos observar inclusive ramas de las arterias cólicas y de las arterias sigmoideas, que en este caso pues eran de interés por la sospecha de isquemia intestinal. En este caso, posteriormente, 45 a 50 segundos posteriores a la adquisición del estudio con bolus tracking, podemos observar la venografía, venotomografía, pues, o la demostración de las venas mesentéricas, que de igual manera pues, nos hacen entender que la isquemia intestinal pues, puede ser arterial, venosa, aguda o crónica, y esto es muy importante para hacer el abordaje de estos diagnósticos. La tomografía computada pancreática, bueno, pues son datos de igual manera muy precisos y sumamente importantes. Ya están bien estandarizados los criterios. Se sugiere una colimación de la cúpula de los diafragmas a las crestas ilíacas anterosuperiores. Sin embargo, los datos importantes son hacer la tomografía a las 72 horas de haber iniciado el cuadro del dolor agudo, dado que ello nos asegura una adecuada caracterización de la lesión. Si esto lo hacemos un poco antes, podemos caer en errores y una estratificación inadecuada. Estadificar una necrótica hemorrágica como edematosa, porque pues no se ha cumplido el tiempo de evolución necesario para que el parénquima pancreático sufra ciertas modificaciones visibles por el radiólogo. Hablamos de que el punto máximo es hasta 5 días, es lo más recomendable, pero bueno, por cuestiones de terapéutica, de 3 a 5 días es la etapa adecuada. Instauramos aproximadamente 50 a 70 mililitros en ese sentido, pues a través por cuestiones de peso, pero con una concentración de 370 miligramos de yodo a un caudal alto, 4.5 mililitros por segundo, y esto a los 40 segundos de la administración del medio de contraste. Desde que entra el medio de contraste, 40 segundos, y hacer la exploración. Esto nos dejará ver una fase arterial tardía o portal temprana, en la cual pues vamos a valorar el reforzamiento ávido del parénquima pancreático. Recordemos que es la primera rama nutrido por las primeras ramas de la aorta, y que va a generar un reforzamiento característico entre 100 y 150 unidades Hounsfield. Si nosotros estamos buscando áreas de menores a 30 unidades Hounsfield que sugieran necrosis, pues bueno, en este sentido, este gran pico de zonas de densidad van a ser mucho más fácil la cuantificación y demostración de estas áreas, ¿no? Caso que vamos a dificultar más o inclusive a caer en errores si logramos un reforzamiento de 70, 60 unidades Hounsfield. Ya no son estructuras tan demostrables, ¿no? Y bueno, esto es importante en la adquisición del estudio. Ya una vez que lo tenemos, bueno, lo importante es, se sugieren varias formas de medición. En este caso hay quienes sugieren una reconstrucción multiplanar en todo el eje del órgano. En este artículo, que me pareció bastante interesante, pues hablan de la medición de los componentes retroperitoneales, con una aplicación del eje desde la cola a la porción de la cabeza del páncreas, al inicio de la cabeza del páncreas, y pues la medición en el eje anteroposterior de este mismo, ¿no? Perpendicular totalmente al eje. Y de igual manera, pues ya a nivel de la cabeza del páncreas, pues bueno, hacer una medición únicamente de esa estructura en sentido anteroposterior y transverso.
de igual manera me encontré pues quienes en un sentido multiplanar me miden el borde del mismo y generan una cantidad de área, y pues se ha visto mucho mayor precisión en la cantidad de área porque esto ya es percentilable a edad, peso, talla y otras alteraciones. Vemos en este caso tres ejemplos de cómo podemos encontrar las afecciones pancreáticas en una pancreatitis, ¿no? Vemos que pueden tener una afección edematosa intrapancreática con colección intrapancreática, puede haber una colección extrapancreática o intra y peripancreática, ¿no? Entonces de esta manera podemos encontrar las diferentes alteraciones. Hablando de la valoración del grado de infiltración grasa, tanto del páncreas como del hígado, es importante establecer ciertos criterios. En la medición, la infiltración grasa del páncreas se va a realizando las mediciones seriadas del proceso pancreático, y la medición tanto de la densidad del vaso. Esto vamos a hacer una resta de las unidades Hounsfield del páncreas menos las del vaso, y si nos da un valor menor a menos 10 unidades, pues esto nos traduciría páncreas esteatóxico o con infiltración grasa. Y posteriormente, pues bueno, la del hígado, pues bueno, lo podemos hacer por ultrasonido con transductor de 2.5. Podemos hacer la comparativa tanto con el hígado y el vaso, y pues la ecogenicidad del vaso pues siempre es mayor que la del hígado, y a su vez la relación que guarda con la del parénquima renal. Y si podemos observar la presencia de la hiperecogenicidad central vascular, pues bueno, hablaremos de una afección leve. Si no la vemos, pues ya moderada, y si no vemos el diafragma, pues ya sería una cuestión severa. Y por tomografía computada, pues hacemos una medición de un ROID amplio de las unidades Hounsfield del mismo, tratando de evitar las estructuras vasculares, y una del vaso, haciendo la relación entre las unidades del hígado y del vaso. Pues si existen menos de 40 unidades Hounsfield, pues ya podemos asegurar que es una esteatosis hepática. Bueno, existe estas dos tomografías transversales, una en fase simple, otra con emisión medio de contraste en fase portal. Podemos observar la presencia de hipodensidades que siguen una trayectoria elocuente a la vía o a la vascularidad hepática, a la vascularidad portal, y veamos que son áreas hipodensas que no es más que depósito de lípidos en el espacio periportal, es una esteatosis periportal. Hablando del páncreas, pues bueno, en la actualidad existen ciertas tendencias, como es el uso de la perfusión pues multiórgano, ya no solamente en el cerebro, sino multiórgano, para hacer evidente o cuantificable cuantitativamente lo que nosotros vemos en una escala de grises, ¿no? No es más que representar el grado del reforzamiento de los diferentes órganos con aplicación de un mapa o de un filtro especial basado en el tiempo, y que esto nos genera, pues bueno, por ejemplo, en esta imagen de tomografía pancreática podemos observar el reforzamiento homogéneo y máximo del páncreas con atenuación de 135 unidades Hounsfield desde la cabeza hasta la región de la cola. En este sentido, podemos observar perfectamente la delimitación con el conducto pancreático, y que esto nos habla de un estudio excelente para poder determinar la presencia de zonas de edema o de necrosis. Y ya en la traducción en una perfusión pancreática, podemos observar que hacemos cuantitativo en el grado de perfusión del tejido en función del tiempo. Podemos sacar los tránsitos medios del mismo, y podemos observar pues la heterogeneidad del mismo en este otro caso, en donde llama la atención que las regiones de la cabeza y el cuerpo son las áreas que se encuentran vascularizadas, pero de manera heterogénea, con zonas de oligoemia. Y por ejemplo podemos observar de igual manera pues la correlación que se guarda entre las estructuras vasculares adyacentes. En este otro caso pues podemos observar la presencia, mucho cuidado con las escalas colorimétricas, porque esas pueden ser variables dependiendo del equipo o del lugar. Y podemos observar el proceso uncinado y la cabeza del páncreas, en donde llama la atención una área igual localizada en el cuerpo del mismo, con zonas de hipoperfusión e inclusive zonas de necrosis centrales, y con una área prominente con vascularidad, o lo que se espera, lo habitual, ¿no? Entonces en este caso podemos hacer comparaciones órgano a órgano, y pues en una multiórgano como este, pues la percepción entre la relación que guarda el coeficiente de perfusión junto con otro órgano. Hablando de pancreatitis aguda, bueno, pues existen zonas en ocasiones que por tomografía computada en fase contrastada, bueno, por ejemplo, esta es una
tomografía pues pasadita para valorar pancreatitis, veamos que la arteria aorta está isodensa al parénquima hepático, esto no nos sirve de mucho. Pero de igual manera, pues bueno, sí nos sirve para hacer las correlaciones de las colecciones peripancreáticas, pero en este caso, pues bueno, no vemos nada de páncreas reforzando. Y de igual manera, ya cuando hacemos la resonancia magnética, pues podemos observar que sí existen zonas pancreáticas residuales y que, pues bueno, está inmerso en una colección peripancreática con áreas o con colecciones intrapancreáticas y peripancreáticas. El reforzamiento intestinal es importante también valorarlo gracias a las oportunidades que nos da la tomografía computada. Vamos a iniciar, son diferentes los tipos de reforzamiento, es un característico a lo negro, a lo gris, a lo blanco y el triestratificado y que no tiene un reforzamiento. Entonces hablamos de y el hiperdenso desde la fase simple, que también es importante. Hablamos de que en este caso pues, es una radiografía anteroposterior de abdomen de cúbito supino, donde notamos como dato importante una total anormalidad en la distribución del gas intestinal con predominio hacia el yeyuno, el cual se modifica en sentido cefálico en el hipocondrio izquierdo y vemos en el espacio del lado izquierdo y vemos con esta magnificación de esta radiografía observamos estas imágenes radiotransparentes lineales que se desplazan desde la región iliar hasta la región capsular del hígado y pues bueno es notable pues las alteraciones a este nivel. Lo corroboramos con este ultrasonido en escala de grises con transductor convexo, donde podemos observar estas imágenes hiperecogénicas que no es más que reverberancia, la cual se localizan sumamente pegaditas a la cápsula hepática. Esto es un dato importante y lo que nos habla de presencia de aire intrahepático, pero bueno, pues aquí por la distancia de la cápsula podríamos sugerir que es neumatosis portal. Sin embargo, bueno, ya por tomografía computada podemos asegurarlo. Vemos dos tomografías transversales de abdomen en fase simple. Llama la atención la presencia de imágenes isodensas a gas dentro del parénquima hepático, las cuales tienen una distribución peculiar. La del lado derecho tiene una distribución en la cual es sumamente pues contigua a la cápsula hepática y vemos cómo existe este espacio mayor a 2 centímetros entre la imagen y la cápsula hepática. En este caso hablamos de neumatosis portal, es dato de muerte inminente, y hablamos de neumobilia, la presencia de gas en la vía biliar. No son cosas iguales, son distintas. Una es sumamente grave y la otra inclusive la podemos encontrar en pacientes postquirúrgicos. Esta es una representación, es el mismo paciente, son imágenes de tomografía computada reconstruidas de manera coronal, sagital, con magnificaciones, en la cual podemos observar en la imagen con ventana de abdomen que no existe una clara evidencia de la pared del intestino, y no es que no exista, simplemente el aliasing del gas pues genera interferencia visible que nos evita ver la pared del intestino. Ya la aplicación de la ventana de pulmón, podemos observar que la pared está ahí en los tractos intestinales que estamos observando, que sí está íntegra, bueno, aparentemente en las estructuras pues estudiadas, y es el clásico reforzamiento en halo negro. De igual manera, ya en la reconstrucción de mínima intensidad coronal con ventana de pulmón, podemos observar la radiotransparencia dentro de los vasos mesentéricos y que se distribuyen hasta la pared del intestino, ¿no? Entonces es un intestino ya pues isquémico o en vía de necrosis, y la presencia de gas intrahepático, de neumatosis hepática, perdón. Entonces, el otro patrón anterior a ello es el patrón hiperdenso desde la fase simple. En este caso, pues bueno, no es más que intestino con procesos inflamatorios, en el cual pues genera un aumento de la estasis vascular y eso lo genera que lo veamos hiperdenso. Entonces, estos otros ejemplos son en reforzamiento en halo graso. Podemos observar que la pared del intestino, más allá de la mucosa, se observa con un reforzamiento en halo graso, y hacemos la cuantificación y vemos que existen menos 40 unidades Hounsfield a este nivel, tanto en intestino delgado como en colon. Entonces es importante pues considerar este patrón de reforzamiento que podemos observar a este nivel.
Y otro de los reforzamientos característicos importantes, pues bueno, es este reforzamiento triestratificado o en halo blanco, el cual pues genera una hiperdensidad de la mucosa, la hipodensidad asociada a la submucosa y podemos observar aparte una hiperdensidad de la parte más adventicia cuando existe extracción o cuando existe hipodensidad de la grasa mesentérica, que lo podemos observar tanto en haces de intestino delgado como en el colon. De esta manera pues podemos asegurar que existe un proceso inflamatorio a este nivel cuando lo observamos desde la fase simple, ¿no? En ocasiones recordemos que la mucosa tiene un reforzamiento pues habitual, pero la modificación básicamente de la parte submucosa es la que nos va a dar la llave diagnóstica. Y las características de la grasa mesentérica adyacente también son datos importantes que tenemos que, y el grosor de la pared obviamente. Hablando de las aplicaciones de resonancia magnética, pues podemos observar en este caso, primero en las secuencias de difusión es importante establecer que los valores diferentes de beta, por ejemplo en el cerebro es estándar 100, pero 1000, perdón, pero en el abdomen pues bueno tenemos varios valores de beta, ¿no? Desde el valor de 0, que ese siempre debe de estar, y el valor beta de 900 y beta de 1500 nos va a servir para ver tanto hígado o páncreas. No podemos ver con el mismo valor de beta estos diferentes órganos. Y llama la atención, bueno, en esas imágenes de resonancia magnética en secuencia de difusión, podemos observar que el valor de beta de 900 nos permite ver con mayor nitidez el páncreas y no hacia el hígado, y viceversa, el beta de 1500 nos permite ver con mayor claridad el hígado y no el páncreas. Esto lo remostramos en estas imágenes donde existe la presencia de quistes pancreáticos. Vemos que las lesiones del páncreas son mucho más claras en el beta 900, y en el valor de 1500 vemos mucho más claras las lesiones a nivel del hígado. Entonces estos datos son importantes. Veamos como dato relevante que el vaso siempre se encuentra restringiendo a la difusión, ¿no? Dentro de las aplicaciones de resonancia magnética es importante pues, determinar de igual manera el efecto chemical chemistry o tinta china, que no es más que la presencia de cuando existe alrededor de un órgano o una estructura, pues intensidad de señal igual al agua, pues bueno, el equipo va a hacer una sumación de las mismas, y si existe una ausencia de señal, el equipo las va a anular. Entonces de esta manera podemos observar diferentes efectos importantes. En el borde predominantemente líquido observamos una hiperintensidad lineal, y en el borde predominantemente lipídico vemos una hipodensidad, una ausencia de intensidad igual alrededor del órgano. Este es el fenómeno chemical chemistry, y es importante porque podemos hacer ciertas pues correlaciones con esa secuencia. Hablamos de que pues puede ser diferente tanto en una secuencia a 1.5 teslas como a 3 teslas, y básicamente nos va a hacer aumentar la interfaz entre los diferentes órganos. Y bueno, hablando de las secuencias dentro y fuera de fase, en el T1 dual, la sospecha o más bien la aseveración de que existe componente lipídico. Este es otro de los procesos físicos que vamos a ver de la resonancia. No es más que las secuencias T1 MOLI o mapping, en donde pues bueno tenemos un tren de ecos de radiofrecuencia con diferentes tiempos de eco, en los cuales van a hacer una adecuada caracterización de los tiempos de relajación de las diferentes estructuras estudiadas o de los diferentes tejidos. En este caso pues se iniciaron con corazón, pero pues ya están totalmente estandarizadas y aplicables a los diferentes órganos pues, de la cavidad abdominal, y esto es bastante interesante y lo vamos a ver más adelante. Bueno, vamos a empezar con los ejemplos. Son dos imágenes de resonancia magnética transversal, ponerlas T2 con supresión grasas, pues básicamente un STIR, donde podemos observar que la imagen que se localiza en el T1, pues bueno, de componente de predominio hipointenso, se observa hiperintensa en la otra secuencia, y que bueno, nos habla del comportamiento de un líquido. Y viceversa, esta imagen adyacente localizada en el segmento 4A, podemos observar que se comporta hiperintensa, y en las secuencias con supresión pues es una lesión totalmente hipointensa. Entonces es el comportamiento de este tipo de lesiones. Podemos observar que igual en las fases perfusorias o en la etapa dinámica arterial, vemos que la lesión no tiene un reforzamiento, y la lesión adyacente tiene un reforzamiento anular. Entonces ya en las secuencias de difusión vemos que es una lesión que en el beta se ven las dos hiperintensas,
pero una no está reforzando, perdón, no está restringiendo. Esta lesión ovoide de gran tamaño tiene un comportamiento hiperintenso en el valor de ADC, en el mapa de ADC, lo cual nos hace pensar en un efecto T2. Y la lesión adyacente pues tiene un comportamiento hiperintenso anular y con un comportamiento hipointenso de igual manera en la secuencia de ADC, lo que habla de una restricción parcial a la difusión o de una restricción anular, y esto nos habla de pues que es una lesión celular. En este caso pues bueno, se trató de un quiste dermoide. Posteriormente hablamos de igual son secuencias T1 dual dentro y fuera de fase. Observamos está enfatizada a nivel del hígado. Podemos observar que en la secuencia fuera de fase existe una pérdida de la intensidad de señal en todo el lóbulo derecho y de manera focal en el lóbulo izquierdo. Esto nos habla de una esteatosis difusa. Y en este otro ejemplo, igual, secuencia T1 dual, fuera de fase observamos un decremento en la intensidad de señal, pero con un patrón característico que se denomina infiltrativo. Tal vez mal dicho, pero bueno, es un pérdida de la intensidad de manera difusa, en la cual genera o hace pensar en una esteatosis infiltrativa, y existe también a nivel del segmento 1 la presencia de esta pérdida de intensidad de señal de manera focal, lo que habla de una esteatosis focal e infiltrativa. Igual este otro ejemplo, hablamos de una lesión localizada en el lóbulo derecho, la cual pues se comporta isointensa al parénquima hepático con áreas hipointensas en la periferia, y en la secuencia dual pues bueno pierde intensidad de señal con relación al parénquima hepático, y esto nos habla de la etiología o que existe un componente lipídico dentro de la estructura o dentro de la lesión, lo que nos habla de que es un tejido maduro. En este caso se trató de un adenoma hepatocelular. Y mucho ojo en este sentido, hablamos de que tenemos una restricción, una pérdida de intensidad por un componente graso, pero ¿por qué el tejido subcutáneo se sigue viendo hiperintenso? Bueno, esto es muy importante. Tenemos el cuerpo humano pues al menos dos tipos de grasas, la grasa unilocular o grasa blanca y la grasa multilocular o grasa parda. La grasa visceral es predominantemente grasa multilocular, lo cual es la grasa que perdemos en las secuencias con el efecto chemical chemistry o con la secuencia T1 dual. En este caso podemos observar que pues, a la grasa blanca pues, no le pasa nada cuando no existe supresión, que es el FATSAT o el PESIR o el STIR. Pues en estas secuencias llevan supresión grasa, pero es de grasa subcutánea, no de grasa visceral. Estas secuencias T1 dual podemos observar que se encuentra desde la secuencia dentro de fase, de hecho aquí están invertidas, esto es un fuera de fase, esto es una secuencia en fase. Podemos observar que existe un hígado hipointenso desde la etapa dentro de fase, y que existe una afectación similar en el vaso, no así en el páncreas. Vemos que el páncreas conserva su intensidad de señal tanto dentro y fuera de fase. Esta es la forma de diferenciar entre una hemosiderosis y una hemocromatosis. En este caso se trata de una hemosiderosis. Y bueno, en este caso hablamos de unas secuencias dinámicas, son secuencias de Tribe, en donde podemos observar desde la fase de admisión medio de contraste, es una secuencia T2, en la cual podemos observar que pues, tiene una área isointensa a líquido en su interior, en el interior del hígado, de la lesión que se encuentra en el hígado. Vemos que el hígado se comporta hipointenso con esta área hiperintensa o esta lesión hiperintensa en T2, y en las secuencias dinámicas observamos que en la fase arterial tiene un escaso reforzamiento periférico la lesión, vascular, arterial pues no depende, pero ya en las fases portales observamos que existe un incremento en el reforzamiento de manera centrípeta de esta lesión, y que pues bueno en las fases portales bueno observamos que el reforzamiento es mucho más concéntrico o más homogéneo, pero que aún así tiene ciertas áreas que no van a perfundir, que nos habla de la etiología de esta estructura, que es un hemangioma cavernoso. En otras secuencias pues es para hacer la comparativa entre pues el reforzamiento, el hiporreforzamiento y el hiperreforzamiento de dos neoplasias, el colangiocarcinoma en las imágenes A y B y el C y D, un hepatocarcinoma. Observamos que los dos tienen un reforzamiento nodular heterogéneo, pero uno tiene una mucho menor avidez que el otro. El colangiocarcinoma tiene una avidez menor que el hepatocarcinoma. Y en la secuencia, estas son imágenes de igual manera que es una fase arterial
en donde podemos observar la presencia de una lesión regular con centro hipointenso localizado en el lóbulo izquierdo del páncreas, en el segmento 3, y podemos observar la presencia o la modificación. Vemos un reforzamiento en la fase arterial, un reforzamiento nodular heterogéneo, y que este reforzamiento ya en las etapas más tardías se persiste en la periferia, lo cual nos habla, uno, de depósitos de melanina o de una cuestión hemorrágica. En este caso se trató de una metástasis de melanoma con una característica clásica en ojo de buey. Hablando de la distribución, pues bueno, todos sabemos cómo es la distribución anatómica de la vía biliar, los conductos hepáticos que forman el colédoco, se agregará el cístico, el hepático común, después el cístico forma el colédoco, y posteriormente el pancreático van a llegar a sus sitios en la ámpula de Vater. Por resonancia magnética, bueno, observamos aquí en esta colangioresonancia con reconstrucción 3D MIP la unión de ambos conductos, el cual pues estamos hablando de una variante anatómica. Y bueno, en este caso clínico está bastante interesante. Por ultrasonido en escala de grises observamos que existe la vía biliar dilatada, más de 3 milímetros a este nivel, pues nos habla de dilatación de la vía biliar intrahepática. Después se localiza o se identifica la vesícula biliar con diámetros normales, el litos en su interior, y a nivel del colédoco en la porción del páncreas, en la porción intrapancreática del colédoco observamos un lito de 8 por 5 milímetros, igual pues traduce su sombra acústica posterior, ¿no? En la secuencia de resonancia magnética en este paciente, pues bueno, vemos el duodeno, ajá, y vemos la vesícula biliar como una pared engrosada, y esta pared pues tiene un halo hiperintenso en su interior, lo que nos habla del edema de la misma, y pues totalmente llena de litos, ¿no? En esta secuencia observamos de manera muy precisa en la pared medial del duodeno la presencia de esta estructura redondeada con morfología ovoide en el sentido longitudinal, la cual no es más que la ámpula de Vater, es la papila en donde llegan los conductos, tanto el pancreático como el colédoco. Observamos en esta imagen cómo existe el conducto pancreático, entra y llega hasta la papila. Vemos una imagen, una hiperintensidad concéntrica que no es más que la luz del colédoco. En este caso, pues bueno, esto es duodeno, ajá, y esto es la porción intrapancreática del conducto colédoco. Y ya, bueno, en la reconstrucción 3D de la colangioresonancia podemos observar el aumento del tamaño del ámpula de Vater, ajá, y cómo ingresan tanto el pancreático como el colédoco. Vemos que esta estructura, pues la ámpula de Vater o la papila, pues se genera heterogeneidad por la misma con esas áreas hiperintensas que no hablan más que edema y de la tortuosidad del edema y al ingreso de tanto del conducto cístico como del pancreático como del colédoco. Y bueno, en este caso este paciente le realizaron su CEPRE, entraron y pues bueno, vieron una CEPRE blanca, ya no había más lesión. Entonces en ese sentido es importante entender pues que pues los litos pueden ser evacuados del ámpula de Vater cuando, bueno, lo he leído que hasta menos de 8 milímetros, sin embargo hay quienes dicen que nunca se evacúan. Nunca pasan el ámpula de Vater. Pero bueno, encontramos un poco de literatura interesante. Veamos, este es un esquema del ámpula de Vater. Veamos cómo ingresa el conducto colédoco a la porción ampular junto con el pancreático, y van a caer en la porción papilar, ya es la marcada con la flechita negra, en la papila superior, en la papila inferior, la papila mayor o menor, ajá, y que en ese sentido, pues bueno, es donde se ingresa para hacer las CEPRES, ¿no? Las colangiopancreatografías endoscópicas retrógradas. Y entonces, de igual manera, vemos la representación endoscópica de la región ampular, la región papilar y cómo ingresan los diferentes conductos. Y entonces encontramos estos 4 esquemas que son básicamente la patología del ámpula de Vater, la presencia de neoplasias, un lito enclavado que genera papilitis, pero que en ocasiones puede salir de la misma, ajá, y pues traducir en un evento pues solamente inflamatorio de la misma. La porción de disfunción del esfínter o la presencia de estenosis del mismo. Y entonces este punto es muy importante y lo puse así en grande porque habla de los diámetros mínimos en los cuales un lito puede salir de la papila. Bueno, encontré que de 5 a 8 milímetros dependiendo de la edad del paciente. Es una imagen de resonancia magnética en la cual pues, se observa la presencia de un lito incrustado en la región papilar y la imagen por colangiopancreatografía. Entonces, recordemos pues que menores a 8 milímetros se sugiere que pueden salir solos y generar pues, solamente posterior a ello el evento inflamatorio de la ámpula de Vater
diámetro de la región papilar. Hablamos de que mayores a 15 milímetros ya causa problema por CEPRE, cuando existen más de 10 litos, cuando la longitud del colédoco es menor de 36 milímetros o cuando tiene una angulación de más de 135 grados. Imágenes son dos resonancias magnéticas con la angiografía, la proyección de máxima intensidad y la proyección multiplanar, donde podemos observar una dilatación de ambos conductos, tanto el pancreático lo podemos observar en toda su extensión, recordemos que no debe medir más de 2 milímetros, y vemos el colédoco de igualmente de manera dilatada a nivel de la inserción, a nivel de la pared duodenal. En este sentido se debe de sospechar de una disfunción del esfínter de Oddi y que bueno, en este caso se corroboró por manometría. Dentro de la aplicación de los Teuno Mapping hablamos en la región pancreática, pues bueno, el incremento en el tiempo de relajación de estas estructuras ya está bien relacionado con muchas situaciones. En este caso, pues bueno, vemos que este paciente es un paciente con datos de intolerancia a la glucosa, vemos que el tiempo de recuperación fue de 880 milisegundos y 978 en los pacientes sanos. Entonces, desde ahí podemos hacer diagnósticos, por ejemplo, a nivel del páncreas. Y de igual manera, por ejemplo, en este caso es una lesión sólida de la cola del páncreas, la cual expresó en tiempos de recuperación hasta, bueno, este es un paciente sano, es la región de la cola del páncreas, la cabeza del páncreas, y bueno, registramos diferentes tiempos de recuperación, 800, 830 milisegundos, 835 milisegundos, son pacientes sanos. Este es un mapeo T2, aquí buscamos edema, entonces los tiempos de recuperación fueron aproximadamente de 45, 40, 46 milisegundos. Entonces es importante porque ahora ya en la enfermedad pues es un paciente con una neoplasia en la cabeza del páncreas y podemos observar que los tiempos de recuperación se elevan hasta 1640 milisegundos y en la región bueno, y en las secuencias de T2 de edema observamos que existe un incremento hasta 65 milisegundos, entonces lo que nos habla de pues las modificaciones de la composición del tejido estudiado. Y en este caso, pues es otra neoplasia, pero de la cola del páncreas, con valores similares, bueno, acá en 1800 y en los T2 está en 70, ¿no? Entonces, en las regiones que se localizan hipercelularidades, pues bueno, existe una modificación significativa de los tiempos de recuperación en los mapeos T1, hablando del páncreas. Y en ese sentido es una pancreatitis crónica, donde los datos, el valor de tiempo de recuperación se va hasta los 1300 milisegundos y en T2 se van hasta los 220 milisegundos, lo que traduce pues la naturaleza de la enfermedad, ¿no? Que es el depósito pues de fibras pues colágenas, en este caso porque es crónica, y la presencia de líquido pues, por el proceso inflamatorio, lo cual nos eleva los tiempos de T2 de edema hasta 220, lo que no pasa ni en los tumores ni en etapas en pacientes normales. Y aquí tenemos los valores de corte sugeridos en lo que existe pues una neoplasia, un proceso inflamatorio o un paciente normal, ¿no? Tanto para T1 como para T2. Y son totalmente reproducibles. Hablando de esta misma técnica, pero a nivel del hígado, podemos observar que en los pacientes con infiltración lipídica, pues tiene ciertas modificaciones en los tiempos de recuperación, inclusive en las afecciones agudas. Vemos como un paciente, pues aparentemente sano, lo catalogan entre 574 milisegundos y hasta 657 en pacientes con afección aguda y en pacientes con fibrosis, pues 640 milisegundos. Vemos que entre estos dos grupos no es tan esencial, pero entre un paciente sano sí podemos hacer estandarizaciones. Esto es un caso de una afección no focal. En las lesiones focales es otro cantar, es algo totalmente increíble, pues porque son las famosas biopsias virtuales que se iniciaron en el corazón, pero que ya se han estandarizado en diferentes partes o diferentes órganos. Vemos en este caso son dos imágenes T1 mapping pondrás en tiempo en tren de ecos de T1 y vemos que observamos los valores de corte para un hepatocarcinoma fueron de 1056 milisegundos en fase simple y en fase contrastada, porque aparte podemos hacer esas dos diferenciaciones, desde la simple y luego la contrastada, y podemos calcular la matriz extracelular de las lesiones. En un hemangioma, pues los tiempos son de 2500 milisegundos. En un tumor metastásico, de otra parte, pues 1750 milisegundos. Y en los quistes, pues bueno, 3700 milisegundos. Total de que hablamos de que son estructuras sumamente, con márgenes sumamente distintos entre ellas y que nos puede hacer pues un poquito más la orientación hacia el patrón de la lesión, ¿no? Y es la representación de las lesiones que acabamos de ver. Son secuencias T1 mapping en T1 fase simple, fase contrastada, y podemos observar el comportamiento de las diferentes lesiones. La lesión un hepatocarcinoma, la lesión que es el hemangioma, la presencia de la metástasis o la lesión quística.
Este ya es el último de los casos, es una imagen en ultrasonido en escala de grises, donde podemos observar una morfología localizada en el hígado, una morfología pues acodada, que es en relación a la vesícula biliar, con una lesión de contenido pues anecoico, morfología redondeada, y que en la tomografía computada, pues bueno, observamos tanto en la fase simple como en la contrastada la misma interfaz, en la región de la vesícula biliar, y esta lesión de contenido hipodenso, redondeada, que abre el páncreas, veamos que está dentro de la porción pancreática del colédoco, y que se comporta hiperintensa en las secuencias de T2 de la resonancia magnética. De igual manera, pues podemos ya hacer el abordaje de la misma, vemos la reconstrucción volumétrica de la colangioresonancia con esta gran dilatación ovoide, que ya veamos que era de contenido líquido previo al ingreso del colédoco, y observamos ya en la aplicación de mapa de color la bifurcación hacia los conductos hepáticos, tanto el común derecho como, perdón, el de lo común en el izquierdo y en el derecho, y vemos que existen ectasias oculares tanto del colédoco en la porción del lado derecho, del lado izquierdo, de igual manera en el lado derecho. Entonces, es la representación de la vesícula biliar, el conducto cístico. Entonces, en este caso, pues trató de un quiste de colédoco, clasificación 4A de Todaño. Bueno, entonces, pues esto era todo lo que yo tenía preparado. Me dio mucho gusto poder presentar pues mi sesión con ustedes. Espero que si tengan dudas, pues bueno, ya las veríamos de forma presencial. Soy el doctor Edgar Jesús Tavares, me dio mucho gusto compartir en mi clase y espero que la hayan disfrutado. Muchas gracias y nos vemos hasta luego.